Soy Darío Maydarré, soy uno de los dueños de Alicán Sociedad Anónima y director a cargo de lo que es comercialización y marketing de la empresa, que es una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de alimento para perros y gatos. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer recibirte, Darío Maydarré, uno de los directores de Alicán. Contanos qué es Alicán. Alicán es una empresa que fabrica y distribuye alimentos para perros y gatos. Tiene 18 años de trayectoria y en el medio de esos años nos hemos consolidado como una de las empresas más importantes en lo que es la alimentación super premium, la de más alto valor en el mercado, con fábricas propias, tanto de alimentos secos, es una fábrica que está en Alcira, Gijena, en la provincia de Córdoba, como en alimentos húmedos, también en un frigorífico que compramos en Juárez Selman, que es muy cerca del aeropuerto de la ciudad de Córdoba, y ahí desarrollamos la actividad industrial de la empresa. ¿Cuáles han sido los desafíos en materia de gestión de personas, precisamente al consolidar una planta en Córdoba? En realidad ese desafío ha ido cambiando con el tiempo. Cuando nosotros empezamos hacíamos muy pocos productos y había una fábrica en Córdoba que nosotros alquilábamos en ese momento hasta que construimos la propia con una tecnología de punta, pero no había mayor problema con la gestión de recursos humanos en ese lugar y en esa época. Básicamente porque el tema de la producción, si bien es muy complejo lo que tiene que ver como para que un producto salga bien, el tipo de operación es un tipo de operación bastante estándar, ¿no? La calidad del alimento se determina básicamente por los ingredientes y por algunos procesos que son muy importantes para que puedan hacer que ese alimento tenga la calidad que nosotros llevamos al mercado. Y eso me decís que ha ido variando con el tiempo. Ha ido variando con el tiempo porque lo que cambió fundamentalmente son dos situaciones. Por empezar, fue cambiando el consumidor, que cada vez requiere mayores características de alimentos que le gustan para sus perros y gatos, con lo cual pasamos de hacer 5 productos o 6 productos cuando empezamos, hoy tenemos más de 200, somos la empresa que más productos tenemos registrados en Senasa, y estamos permanentemente sacando productos nuevos de distintas líneas y para distintas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida del gato o del perro, porque básicamente vos tenés que las proteínas, vitaminas y minerales que hacen a su nutrición básica es lo que tiene que tener todo animal porque necesita su cuerpo. Pero aparte de eso empiezan a aparecer ingredientes funcionales que mejoran la calidad de vida, ya sea para que mejore la piel, para que tenga menos problemas renales, o bueno, distintos según el tipo de edad del perro o del gato y de sus propias características, incluso de las razas. Y entonces ha vuelto muy sofisticado el alimento se ha ido sofisticando. Eso lógicamente lo que requiere, independientemente de cómo se hace, es un equipo muy grande de gente trabajando en innovación, trabajando en comunicación, en marketing, y eso antes no se necesitaba. Y ahí es donde empieza la mayor problemática, porque es difícil encontrar la gente que se necesita para eso hoy en esos lugares donde estamos nosotros o tenemos nuestras plantas. Bien, precisamente tenés planta en Córdoba, pero además tenés oficinas en Buenos Aires. ¿Cómo se maneja esa dicotomía en materia de recursos humanos? Bueno, nosotros hace 3 o 4 años teníamos 4 o 5 personas nada más en Buenos Aires. Lo que pasa que después, a partir de ahí, empezamos a crecer mucho acá, básicamente porque muchas funciones que necesitamos en la empresa es bastante difícil encontrarlas en donde tenemos nuestras plantas. Entonces como que se muda, sobre todo la cuestión estratégica, se muda a otro lugar. Hoy somos más de 15 o 16 personas y estamos creciendo y vamos a seguir creciendo básicamente porque todo lo que tenga que ver con marketing, todo lo que tenga que ver con desarrollo, todo lo que tenga que ver con innovación es mucho más fácil encontrarlo acá. Eso obviamente genera un problema en cómo llevas los recursos humanos ahí, porque mientras vos tenés recursos humanos en una sola planta, como éramos al principio, la persona de recursos humanos que está físicamente ahí tiene el manejo de eso.
Después ya se le complica cuando le abrís otra planta en otro lado y encima ahora tienes otro grupo de gente acá en Buenos Aires que aparte el tipo de actividad que hacen y cómo está estructurado eso es totalmente distinto a la que hay en las plantas. Acá tenés mucha gente que hace home office, o trabaja por proyecto, o es gente contratada. Entonces básicamente lo que ha cambiado en lo que es la gerencia de recursos humanos se complica bastante para llevar adelante esa parte. Y también ha cambiado la verticalidad, ¿no? Ahora no es una situación piramidal siempre la del manejo de los recursos. Sí, nosotros tenemos una empresa bastante rara porque es una empresa que no tiene gerente general. Para esto que te voy a decir, esto es como tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, esto sí resulta un beneficio porque en realidad nosotros somos 3 directores que nos ocupamos de 3 áreas. Yo me ocupo de comercial y marketing, otro se ocupa de operaciones y calidad y compras, y otro se ocupa de administración y finanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber una interrelación muy grande entre las áreas, porque es imposible trabajar como se trabajaba antes, que alguien te decía, bueno, necesito un administrativo B. Yo digo que ahora lo que vos necesitas es armar en cada grupo, por eso es tan particular para cada empresa, una especie de blend de talento que lo armás en función de lo que vos tenés, ¿no? O sea, vos por ahí tenés gente que hace bien su trabajo, pero a lo mejor no tiene mucho compromiso ni le interesa crecer en la empresa. Esa persona te viene bien en la empresa, pero vos sabés que no la vas a poder contar si vos querés llevar adelante un departamento, que tiene necesariamente que tener alguien que justamente quiera llevar eso adelante porque quiera crecer, quiera mejorar. O sea, los dos son importantes, pero no podés no tenerlo. Eso por un lado es una mezcla que tiene que haber en cada área. Pero después está la otra que tiene que ver con las características propias de la persona. A lo mejor vos tenés personas que son creativas, pero no son muy ejecutivas, entonces tenés que ir viendo en función de lo que estás armando el área, en los objetivos que estás teniendo, esas distintas características de las personas te hacen que puedas armar a medida para lo que vos necesitas el área sobre la que estás trabajando. Por decir algunas cosas, vos a lo mejor en la Argentina tiene una economía totalmente cerrada, entonces gente que supiera inglés no necesitabas tanto en algún área, pero ahora sí la necesitas porque si vas a estar haciendo compras en el exterior necesitas eso, o vas a instalar un sistema muy potente de SAP o alguna cosa de esa, entonces ya necesitas, cuando tomás gente, ya sabes que tenés que tomar gente que ya conozca esos sistemas, que si trabajó en otro lado lo tenga, porque te va a aportar a la empresa la facilidad que te va a dar poder instalar un sistema como ese. Entonces se da esa situación, y eso que hace que eso también sea muy personal de quien maneja el área, o quien está, no tanto quien maneja el área, sino quien tiene la visión estratégica de a dónde va la empresa, qué es lo que necesita la empresa, cuáles son las tendencias, qué productos se van a hacer en función de esas tendencias o no, porque también puede haber una tendencia que vos puedas no seguirla, y eso hace que sea muy artesanal. Paradójicamente, en esta época se ha vuelto eso muy artesanal, el trabajo ese, y también a recursos humanos le cuesta bastante interpretar esa parte que alguien le tiene que transmitir para que él pueda hacer su trabajo. Si tomo un término que utilizaste, ese blend que se necesita en materia de recursos humanos, ¿hay algún blend para el ICANN que vos dirías, bueno, estos son los componentes que debería tener un recurso humano para trabajar en mi compañía? Yo cuando hablo de podríamos decir que de características de personas, ¿no? O sea, una persona a lo mejor es buena diagnosticando, o sea, hay 4 actividades que se pueden medir, que uno es diagnosticar algo, planificar, ejecutar y controlar. Esas son 4 cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy bueno de verdad, ni hablar en esta industria, diagnosticando y planificando, y soy malo de verdad en ejecutar y controlar, con lo cual yo tengo que trabajar con gente que ejecute y controle, porque si no voy a fracasar en lo que hago. Yo a veces lo exagero, pero digo, bueno, si a lo mejor me pones un kiosco y me va a ir mal con ese kiosco, porque características básicas que hay que tener para eso yo no las tengo. Ahora, si me pones a trabajar con un grupo de gente y estoy rodeado yo y me rodeo de gente que suple en este blend que hablamos lo que a mí me falta o lo que no tengo, el resultado puede ser muy bueno. Se ve también la diferencia entre el creativo y el ejecutivo, ¿no? O sea, vos por ahí necesitas gente creativa y gente ejecutiva también, porque a lo mejor el creativo es más volador, más está en otra, y necesitas después alguien que lo haga. Yo cuando hablo de blend me refiero a eso. Y en los términos de lo que hablamos, si nosotros pensamos por ejemplo en innovación, por supuesto hay que tener gente que esté
muy capacitada en lo que es nutrición, en lo que es cualquier digamos, conocimiento que tenga que ver con la alimentación en general, pero vos tenés que tener project managers que te puedan llevar adelante mucha gente, que tiene que hacer distintos tipos de trabajo para que el resultado sea posible, y esas características, ahí no necesitas a alguien que sea muy conocedor de cómo se hace un producto, muy conocedor de diseño, muy conocedor, necesitas alguien que sepa que bueno, tiene que llevar esto adelante de esa forma. Yo a veces también lo ejemplifico esto con que cuando las características que vos necesitas no las encontrás, las tenés que buscar afuera. Antes era bastante difícil de hacer en la empresa, era por excepción que vos buscabas cosas afuera. Hoy a lo que voy, yo le digo a la gente mía, sobre todo a la gente de digital, que en realidad es la gente de IT que se fue transformando en digital, porque digital entra dentro de lo suyo, pero por otro lado es muy importante para esa gente, para comunicar. Y entonces lo que yo le digo es toda la gente que trabaja con vos tiene que ser mejor que vos. O sea, vos te tenés que transformar en alguien que puede gestionar el trabajo dentro de la empresa, que hace gente que sabe más que vos. Porque vas a buscar a alguien en base de datos que sepa más que vos en base de datos, alguien que esté en diseño que va a saber más que vos en diseño, que sepa de cómo se comunican redes sociales, va a saber más que vos. Vos tenés que gestionar eso. Y aparte otra cosa muy importante es que el crecimiento de la empresa también ha hecho que ellos tengan que, más que hacer bien su trabajo, justamente lo mismo es gestionar. Antes vos decías, bueno, yo voy a hacer, tengo Sieger y tengo que hacer el marketing de Sieger. Ahora pasa que tengo que hacer de muchos productos, no lo puedo hacer yo y tengo que gestionar agencias, terceros, brand manager, toda una serie de gente que aparece para llevar adelante ese objetivo, que yo tengo que tener la capacidad de conducirlo. Entonces no es tan importante lo que yo haga, sino cómo conduzca en la situación que hoy necesita la empresa. Cuando hablamos de blend, ya no solamente estamos hablando del blend que vos tenés de la gente interna, sino el blend que tenés que conseguir afuera, porque dependiendo de lo que vos tengas en la empresa, de nuevo vamos a lo mismo, si la parte creativa o si vos la parte de la tendencia sabés a dónde va, a lo mejor necesitas gente que te ejecute bien o que te interprete lo que vos quieras hacer y lo haces. Y si no la tenés dentro de la empresa, vas a tener que buscarla afuera. Yo creo que todo esto da también una magnitud de lo que nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Si a eso le sumamos, por supuesto, inteligencia artificial, tecnología, que en algunas cosas, en mucho de eso ayuda también, pero hace que sea mucho más complejo el sistema para quien está acostumbrado a hacer una tarea determinada. Eso prácticamente en estas áreas que estamos hablando, todo lo que sea innovación, marketing, comunicación, en cualquiera de sus aspectos, ya no existe más. O sea, es un trabajo de equipo, de un montón de gente, de distintas áreas. Y hay que gestionar ese tipo de trabajo si querés tener éxito en lo que haces. Lógicamente, al principio cuesta mucho, porque al principio es los de marketing, los de innovación, los de no sé qué, los que están en Buenos Aires, los que están en no sé dónde. Después eso empieza a cambiar en el tiempo. Y si a todo esto le sumamos todo lo que es el tema del home office y todo eso, también te genera también otro tipo de problema. O sea, el problema está bueno poder diagnosticarlo y saber que es un problema, o sea, pero que ese problema te da la oportunidad de conseguir resultados que antes hubiera sido imposible de conseguir. Y hoy, si se gestiona bien eso, está absolutamente claro, mucho más que nunca, que si vos tenés un buen proyecto, probablemente la plata para eso la consigas. Y esa plata te puede dar toda la tecnología que vos necesites para hacer el proyecto. Lo que vos no podés, digamos, donde no te podés ocupar y lo que te va a dar la diferencia en el mercado, es la gente que vos tengas y el talento que vos tengas contratado en tu empresa para llevar adelante tu objetivo. Entonces, como que antes lo que era recursos humanos en la empresa era gente que liquidaba sueldos. Yo me lo acuerdo en mi historia, gente que quería ver si había un problema en la empresa, bueno, tratar de ver cómo lo solucionaba. O sea, era algo menor, llamémosle, en relación a otras áreas. Hoy, esto que estamos hablando se ha transformado digamos, en algo fundamental para que la empresa tenga éxito en lo que se necesita. Y no estar alineado con eso te puede costar muy caro en el mercado, si no alcanzás a darte cuenta qué es lo que vas a necesitar. Porque siempre es más fácil ver el presente, y hay mucha gente trabajando en el presente, pero tiene que haber gente también pensando en el futuro, y si vos estás necesitando alguna figura hoy que la necesitas, ¿dónde buscarla? A lo mejor porque lo que vas a necesitar en el futuro, no tanto hoy, porque se tiene que preparar para eso, tiene que conocer la categoría es una categoría difícil,
Bueno, esto presenta un desafío que es la retención de ese talento. Sí. ¿Cómo trabajan en esa cuestión? Es bastante difícil de hacer, por las siguientes razones. Primero, ha habido un cambio muy grande en las personas, especialmente en la gente joven, y antes, hoy la gente tiene otras, prioriza a lo mejor otras experiencias de vida, y el trabajo no es algo como que antes era lo que tenía que hacer para su subsistencia. En una empresa como la nuestra, en donde es importante la inducción que se hace para que la persona pueda trabajar en lo que es la categoría, eso te requiere mucha inversión. Entonces hoy el gerente de recursos humanos tiene que detectar rápidamente si la persona que estamos tomando es una persona que va a tener su tiempo en la empresa. Y eso es algo que antes no se necesitaba, hoy sí lo necesitas, porque yo me río a veces porque decía, bueno, antes cuando pensaba una persona, aquí una persona soltera, porque así no tiene problemas y qué sé yo, que todo el otro, y a veces esa es la persona que hoy se te va, y a lo mejor decimos, la persona está estabilizada, está casado, la mujer tiene un trabajo en un banco, ¿no? Entonces decir, no se va a mover de ahí. Parece una pavada, uno lo hace inconscientemente, pero bueno, finalmente termina siendo, digamos, lo que se necesita hoy. Y la retención es difícil porque la gente buena que aprende mucho y le va bien, le aparecen oportunidades. Y a veces decimos, bueno, a veces está yendo un chico que es muy bueno nuestro, se va a Italia porque se va a estudiar a Italia, una beca le consiguió, la verdad que lo sentimos porque era bueno de verdad en el trabajo que hacía, y yo le digo, pero me parece bárbaro, porque mucho de lo que hizo con nosotros lo que le sirve para el otro, y lo tenemos que tomar como un aprendizaje, y como decir también, bueno, buscamos gente buena, si nos la quieren llevar es porque es gente buena. Y bueno, y está siempre dentro de las posibilidades. Uno intenta siempre retener a la gente, pero hoy es bastante difícil con la gente que tiene mucho talento. Uno de los temas que me mencionabas recién en cuanto a las habilidades que son necesarias para este nuevo panorama en materia de recursos humanos tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no? Sí. Y se viene hablando mucho en términos corporativos de lo valioso que son ahora las habilidades blandas, sobre todo sabiendo que en el escenario que se viene no sabemos exactamente cómo se van a manejar las compañías. ¿Qué habilidades blandas requieren en Alicano, vos percibís que son importantes? Bueno, la principal sería el poder trabajar en equipo. O sea, personas que, para mí son dos las fundamentales. Una es el trabajo en equipo, especialmente porque tiene que trabajar con gente que no es de su área. Y tiene que adaptarse a ese funcionamiento y a veces dejar su ego de lado en función de lo que dice, ¿no? Entonces vos tenés a lo mejor alguien que es brillante en formulación, y entonces te dice, pero mirá, finalmente tal producto y tal producto tiene el mismo efecto, sí, pero la gente no lo toma igual. Y yo no me voy a poner a explicar a la gente que este producto es igual que el otro. Vamos a poner que quiere la gente. Y eso, desde el punto de vista científico, no es real, pero desde el punto de vista de la percepción de la gente, sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, la persona que tiene que trabajar en equipo no tiene que ser muy rígida en todas esas cuestiones, bueno, a no ser que sean cosas así importantes que pongan en peligro algo. Esa me parece una característica. Y la otra característica que para mí es muy importante, cuando entrevistamos gente, yo generalmente no la entrevisto yo, salvo que sea muy de mi área, pero sí me gusta hacer una pregunta que es, hago la entrevista para hacer una pregunta. Le pregunto, contame cuál fue el mayor fracaso que vos tuviste en tu vida. Eso para mí es una pregunta fundamental, porque nosotros necesitamos gente que se arriesgue a fracasar. O sea, porque cuando la persona se va a arriesgar a fracasar, en algunas cosas va a acertar y en otras no, pero que es lo lógico, pero también sabe que forma parte de lo que él tiene que hacer, y no va a estar dispuesto a echarle la culpa a otro de por qué pasó o no. Entonces cuando yo le pregunto, por ahí me empieza a decir cosas en donde él está mostrando un fracaso, pero que no es un fracaso. Entonces te dice, por ejemplo, no, mi fracaso más grande fue mi divorcio, mi mujer se fue. Bueno, mi mujer se fue. O sea, es una cuestión personal que no tiene que ver con esto, por ahí no dependía de vos. Decime un fracaso tuyo, que vos hayas hecho algo y dicho, y bueno, y ahí vos enseguida te das cuenta si es una persona, digamos, que no es que no le preocupe dar un fracaso, pero que lo toma como parte de lo que tiene que hacer, o si es una persona que no va a hacer cosas por miedo a fracasar, o si llega a fracasar en lo que hace le va a echar la culpa a otro. Para mí es la
La segunda cosa importante, estamos hablando de el tipo de gente que estamos hablando, ¿no? Si por ahí el tipo de gente que se necesita a lo mejor en una operación en una planta es totalmente diferente porque tiene que ceñirse a unas reglas y bueno. Y yo me río porque a la gente de recursos humanos no le gusta esto, pero también es bastante importante. En algunos casos miro el signo de la persona, o sea, me gusta saber el signo que tiene. Yo soy Acuario, entonces justamente lo que te dije tiene que ver con eso. Entonces nadie me contrataría a mí conscientemente para hacer cosas que tenga que ejecutar o controlar. Por ahí puedo ser creativo, puedo ser comunicar bien, es lo que hago, pero si me llevas a otros lugares no. Entonces no me pongas en una cosa repetitiva. Es bueno que lo sepa. Ahora con todo este tema que no le puedes preguntar a la gente ni cuándo nació, ni de qué, etcétera, se le complica. Pero yo si fuera recursos humanos lo primero que miraría es eso. Porque también hay algunas cuestiones para la gente que no está acostumbrada a esto va a pensar que es todo muy esotérico, pero alguien de Capricornio, por ejemplo, la gente de Capricornio es muy obsesiva con lo que quiere hacer, eso. Si vos empezás a mirar, la mayoría de los CEOs y gente de eso son de Capricornio, porque se necesita ese tipo de persona. Entonces también me gusta mirar en lo que se necesita cuestiones que puedan tener que ver con las características de la persona. Pueden salir en la charla, pueden, pero digamos son cosas que uno tiene que tener en cuenta en función de lo que la empresa puede necesitar. Una de las habilidades que mencionaste es esto de reponerse frente a la frustración, ¿no? Y particularmente se habla en términos de la generación joven como uno de los atributos que no posee, no resiste la frustración. Sí. ¿Qué opinas respecto de esto? ¿Tenés personal joven en la planta, joven en la estructura, que enfrenta estas situaciones con valentía para reponerse y seguir adelante? Mira, nosotros la gente, no tenemos, o sea, por supuesto tenemos gente joven en la empresa, pero no tenemos gente muy joven en los puestos más altos. Es como que me parece que ahí funciona mejor un seniority y una historia que permite conducir las cosas de otra forma. Creo que los jóvenes son muy importantes en algunos lugares porque han desarrollado habilidades que nosotros no desarrollamos y que solo las pueden desarrollar ellos. Hablemos de cosas digitales, cuestiones que tienen que ver con diseño o algo que digamos que tenga que ver con su propia imaginación y su propia voluntad de hacer, que a lo mejor empezaron un videojuego y termina siendo un diseño de un producto, ¿no? Hablando de eso, pero en general la gente con la que trabajamos es gente que tiene un seniority. Hablamos de gerente y ese tipo de cosas, tiene una historia, y me parece que está bien para el tipo de industria nuestra, o sea, ¿no? Porque acá también es muy importante eso. Si a lo mejor tenés una empresa que es una tecnológica, una fintech o ese tipo de cosas, probablemente necesite otra gente, y de hecho se ve gente que no tiene 20, 25 años, 23, te arma una empresa gigantesca. En el caso nuestro eso no se da. Alican ha hecho en muy poco tiempo una transformación importante, puertas adentro y puertas afuera, transformándose en un líder de mercado en un segmento premium. Sí. ¿Esto ha afectado en materia de recursos humanos? ¿Requeriste otras necesidades? ¿La gente tuvo que transformarse también con esa mentalidad a pensar un producto diferente o a pensarse en la industria como un segmento distinto? Yo creo que la evolución del alimento para mascotas, hay que pensar acá que decir, bueno, yo estoy haciendo un alimento para una mascota, que antes era un perro que estaba en el patio o un gato que estaba en la calle. Hoy esa persona es prácticamente un hijo para la persona que lo tiene. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El tipo de alimentación siguió ese mismo camino. Por decir, hoy yo estoy haciendo alimento para mascotas, en realidad estoy trabajando sobre una mascota, o estoy haciendo algo para una mascota en donde tengo que ver su calidad de vida. Por eso hablamos de alimentos de alto valor, porque mejoran la calidad de vida y aún una perspectiva de vida. Ahora, eso ya también es viejo. ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés que hablar de la calidad de vida ya no solamente del perro o del gato, sino de su dueño, porque todos sabemos lo que pasa en una casa cuando un gato o un perro de la familia tiene un problema, se altera todo el mundo, entra el veterinario en juego, o sea que darle una buena alimentación también tiene que ver con la calidad de vida, no solamente del animal, sino también la calidad de vida de su tutor o de la familia en donde convive. Ese proceso
fue un proceso natural en donde la gente debió adaptarse a ese proceso, pero no apareció como algo de un día para el otro, como te pueden aparecer otras cosas tecnológicas o bueno, cuestiones como la inteligencia artificial o que te aparece un día para el otro y te cambiaron todo. Esto como que fue progresivo, entonces la empresa se fue adaptando a los requerimientos de la gente en materia, y de los veterinarios, en materia de alimentos. Entonces también el veterinario cada vez recomienda alimentos que tengan mayor valor desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista funcional, con ingredientes mejores, etcétera, etcétera, y eso se fue acompañando, no fue una cosa de un día para el otro. Y creo que eso la empresa lo manejó bastante bien. Siempre nosotros tuvimos la idea de ir al segmento super premium, arriba de todo, digamos, a donde están Royal y Purina, Royal Canin y Purina Pro Plan, que son los dos productos con los que nosotros competimos, que los dos pertenecen a dos multinacionales muy grandes, Nestlé y Mars, que se ocupan de alimentación humana y descubrieron también que el perro forma parte de la familia, con lo cual armaron las dos empresas más grandes del mundo en alimentación para mascotas. Lo que pasa que empezamos muy lejos de ahí y después te empezaste a acercar porque empezaste a mejorar tu tecnología. Nosotros, por ejemplo, de gato, hace 5 años no hacíamos gato. Entonces todos nos decían, che, ¿por qué no hacen gato? Que todo el mundo hacía gato, incluso alimentos de muy bajo valor. Nosotros decíamos, no tenemos la tecnología para hacer un alimento que realmente al gato lo pueda apreciar. Y cuando conseguimos toda la tecnología, empezamos a trabajar en gato y hoy pasamos de no hacer prácticamente nada para gatos hace 5 años atrás. Hoy hacemos el 30% de lo que se vende en la empresa es para gatos. O sea, el crecimiento ha sido muy grande, pero muy basado también en la calidad del alimento que se hace. Te voy a contar una cosa que es para que tiene gato que vea, esto se va a dar cuenta. Es muy grande la diferencia del perro y el gato, es como que el perro come cualquier cosa, y el gato no, el gato agarra, se para delante de la croqueta, la pisa, la mira, le da vuelta, la muerde. Hay un proceso que se debe hacer, que es una especie de bomba de vacío, que se llama un cobertor, que hace que la grasa de que tiene el producto vaya hasta el centro de la croqueta. Entonces eso le da una palatabilidad muy grande porque él la rompe, la muerde y se fija adentro. Entonces si está igual toda la croqueta se la come y si no puede no comerla. Entonces es un tema súper delicado y nosotros nunca quisimos meternos en ese lugar hasta no estar perfectamente preparados para hacerlo. Y bueno. Pero esto te debe haber significado tener personal apto para trabajar en esa área. Claro, sí. Vos ya lo tenés porque están haciendo para perro, o sea, están haciendo alimentación para perro. Cuando pasás a gato tienes características diferentes, pero básicamente el proceso es el mismo, con lo cual lo que tenés que hacer son variaciones productivas sobre un mismo proceso. También tiene cierta complejidad que básicamente tiene que ver con el experimento y la prueba, porque nosotros para sacar un producto, nosotros no solamente hay que formularlo y hacer todo el desarrollo, etcétera, etcétera, sino que después lo tenés que probar, tenés que ver que ese producto realmente haga lo que vos estás planificando, no solamente de cuestión de los ingredientes que tiene, sino también en que el proceso productivo haga que el ingrediente que está dentro del producto luzca, llamémoslo de una forma. Y eso requiere prueba. Y la prueba que se hace son pruebas grandes con perros, con gatos, por ahí incluso se hace al principio con un grupo muy chico de gente incluso de la empresa que tiene y ellos te dicen, che, hace tal cosa, tal otra, y después va funcionando ahí, ya lo empezás a probar o sea, el proceso de hacer un alimento es bastante largo, hacerlo de esta forma, como lo hacemos nosotros, porque nosotros creemos que en los alimentos de alto valor la calidad es fundamental y nosotros tenemos casi el 10% de la gente de la empresa es gente que trabaja en calidad. O sea, es alto. Tenemos 200 y pico de personas trabajando y calidad tenemos 16. Que es mucho. O sea, es mucho en relación a lo que se tiene, ¿no? Aparte de la que la gente trabaja en calidad, hay laboratorios, hay toda una serie de tecnología relacionada con la calidad que mide permanentemente el producto, cómo sale, lo pone en un lugar determinado. En algunos casos tenemos productos que son los productos húmedos, que hacemos latas y pouch. Que están en lo que llamamos cuarentena, porque se los deja el producto ahí una vez que está listo para ver si no hay ningún problema. O sea, en productos de alto valor, donde la calidad es importante, vos tenés que estar a la altura de eso. Y tenés que generar toda la tecnología, la gente, lo que vos necesites para eso. Por eso elegimos estar ahí. Elegimos competir ahí. Si queremos competir ahí, tenemos que competir de esa forma. Para terminar,
quisiera retomar algo que me dijiste en la charla. Me mencionaste que más allá de que uno tiene que tener competitividad en este momento, tiene que siempre tener un ojo hacia adelante, ¿no? Y ese futuro, ¿qué desafíos te plantea en términos de recursos humanos? Yo veo más en el tema futuro, lo que más foco le estamos mirando, no solamente yo, sino varios en la empresa, está más relacionado con el tipo de producto que el consumidor va a ir queriendo a futuro. Por ejemplo, hay toda una tendencia hacia alimentos naturales, ¿no? De gente que dice, no, yo le quiero dar al perro, por ejemplo, nosotros somos la única empresa, creo, en la Argentina que tenemos un alimento que es plant-based, o sea, un alimento vegano. Tenemos la certificación internacional que nuestra planta lo puede hacer y tenemos la certificación del producto. ¿Por qué? Porque en el caso del perro se le puede dar un producto plant-based, en el caso del gato no, porque el gato es un carnívoro estricto y necesita carne. Pero en el caso, entonces, hay gente que quiere darle a su perro lo mismo que ella come. Entonces, yo lo tengo que hacer porque esa persona está en el mercado y lo requiere, y por algunas razones que uno viene estudiando, que de esto se llama una tendencia, digo, bueno, ¿cuánta gente vegana hay? No hay tanta. Vegetariana, por supuesto, hay más. Pero acá el dato importante es que más del 15% de la gente piensa, aunque no sea vegana o aunque no sea vegetariana, que los alimentos plant-based son de mayor calidad o son mejores que los que no lo son. Entonces vos ya tenés un mercado que obviamente va creciendo, y esto no quiere decir que la persona sea vegana. De hecho, hay gente en la empresa que come asado a lo loco, pero a lo mejor la mayonesa usa la mayo not, no sé cuánto, not mayo, o no sé, usa, o sea, compran cosas relacionadas con eso, pero es porque creen que es mejor que otra mayonesa. Entonces, bueno, eso hay que seguirlo. ¿Qué se nos plantea a nosotros a futuro en relación a eso? Probablemente que estamos trabajando ya en líneas para un tipo de alimento diferente de lo que tenemos hoy. Un tipo de alimento a lo mejor más cocinado, con otra... o sea, más natural en el sentido de decir, bueno, tampoco le puedes dar alimentación cruda a los animales. Nosotros estamos en contra de eso porque hay muchas cosas que le pueden pasar al animal con respecto a eso, y industrializar cosas que se pueden hacer en su casa, porque una cosa que lo haga como un perro o un gato, cuando tenés que decir industrializar eso requiere otro tipo de proceso. Nosotros también estamos pensando en crecer por ese lado, porque siguiendo un poco lo que la gente quiere, lo que el mercado quiere. ¿Y eso te va a requerir otro tipo de personas? Probablemente sean las personas que tenemos, las personas científicas que tenemos, con digamos, con el agregado de personas que a lo mejor vienen más de la alimentación humana, para poder acelerar los tiempos y que no sea prueba y error a ver cómo nos sale. Bueno, vamos a buscar gente que ya sabe cómo trabajar en esto. Pero básicamente no estamos pensando que tendría que ser la que aporta, puede ser gente diferente, pero la gente que nosotros tenemos científica dentro de la planta, que trabaja sobre todo lo que sea la nutrición, bueno, por supuesto son equipos de gente, que algunos son biotecnólogos, otros son nutricionistas, o sea, distintos tipos de gente, pero todas confluyen en lo mismo, están totalmente capacitadas para llevar adelante cualquier idea de esta. Después tenemos que ver en la tecnología, ahí sí hay diferencia, y a lo mejor la gente que tiene que trabajar en lo específico de eso. Excelente, Darío, te agradezco mucho el tiempo que nos destinaste. No, muchísimas gracias a ustedes, para mí un placer, Flavia, que nos reunamos y podamos charlar de estas cosas u otras. Gracias.